Estamos viendo imágenes de la ciudad de Toledo, en España, una ciudad histórica importantísima que fue la capital del Imperio Visigodo, la capital de España antes que Madrid. Es una auténtica cápsula del tiempo. No en vano me encontré estos dos caballeros andantes dándose de mamporros con las lanzas en la plaza de Zocodover. Estando en Toledo, visité el parque temático familiar Puy du Fou. Este parque, que es una maravilla, es otra genuina cápsula o máquina del tiempo que te transporta a un mundo medieval, te transporta a España entre los siglos X y XVI, aunque hace un recorrido histórico importantísimo desde el principio. Allí grabé multitud de cosas muy interesantes que os voy a transmitir en este vídeo con conceptos heterogéneos. Reconozco que lo que más me gusta a mí es mostraros la parte de Lope de Vega y su análisis de la obra Fuente Ovejuna, pero también haremos mención al viaje de Colón en las carabelas y unos misteriosos orbes que grabamos, y haremos mención al rey Recaredo, su conversión al catolicismo, y en definitiva trato con este vídeo de hablar de algo misterioso que ha sido denostado y que se intenta erradicar por los ingenieros sociales, que es el carácter del español castellano, su gusto por el ingenio, la conquista, las aventuras y, en definitiva, la idiosincrasia del español. Todo lo que suena a español e hidalguía castellana es fuertemente censurado por los actuales ingenieros sociales. Será por algo. De modo que estas imágenes que tomé de verdad para vosotros, grabadas con todo el corazón, os las comparto en este vídeo que empieza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, muy buenas, un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico. Hoy estamos en la localidad de Toledo en un espectáculo llamado el Puy de Fou o Puigdemont, que le llama mi madre. Bueno, simplemente es un sitio maravilloso con una ambientación de la España medieval alucinante. Un repaso, digamos, por los siglos, se puede decir, XV, XVI, española, en relación a Cristóbal Colón, los literatos como Lope de Vega, el Cid Campeador. Y no quiero contar más, pero simplemente vamos a ir a un sitio que es Allende los Mares, relativo a Cristóbal Colón, y vamos a ver una cosa muy curiosa dentro de su interior, aparte de la magnífica ambientación. De modo que quedaros conmigo y sigamos con el vídeo. Y nos montamos ya en esta máquina del tiempo y nos vamos a finales del siglo XV y en concreto a la ciudad de Génova. Fijaos qué ambientación. El escudo que estáis viendo arriba es de la ciudad de Génova, eso es un grifo, criatura mitológica. Y en concreto es la habitación de un insigne genovés, Cristóbal Colón, ni más ni menos, que descubrió las Américas. Y de esto va este recorrido. Se ha dicho mucho, pero podemos descubrir cosas nuevas. Vemos el carácter de estratega de Colón, con su ajedrez. Y rápidamente nos pasan a una sala con pergaminos y papiros y dibujos de criaturas marinas antiguas criptozoológicas. Vemos el kraken, serpientes marinas gigantes, un tritón y vemos también un dios pez sumerio, un dagón o un abgal. Mi opinión personal es que este tipo de criaturas en la época medieval las vieron muchos marineros, existían. Quizá algunas procedieran de otras dimensiones. El caso es que las vieron y las reflejaron, como esa sirena, y en algún momento de la historia se extinguieron o desaparecieron en su dimensión. Y ahora, sin solución de continuidad, fijaros qué maravilla, con actores reales, nos pasan a una sala del trono de Isabel de Castilla o Isabel la Católica. Cristóbal Colón necesitaba financiación y fue persiguiendo, al parecer de Córdoba a Alcalá de Henares, a los reyes católicos para conseguir dinero. En las capitulaciones de Santa Fe en Granada, tras la reconquista de Granada, le dijo Isabel de Castilla: «Tienes 1.000.000 de maravedíes». Al parecer, empeñó las joyas de su corona al judío protegido sefardí
Luis de Santangel. Y ya sea para evangelizar o por la cuestión económica, el viaje tuvo lugar. Y rápidamente entramos a la Santa María, al camarote de Cristóbal Colón. Cristianísima reina, ya está, en alta mar. Hemos salido con el alba. La Costa de Palos ha desaparecido ya. Os he prometido este relato y cumpliré. Estamos viendo esta antigüedad real, una armadura de caballero español conquistador de finales del siglo XV. El recorrido prosigue por el interior de las 3 naves o carabelas de Colón, la Santa María, que era la suya, y la Pinta y la Niña, dirigida por los hermanos Pinzones. Existían objetos reales antiguos y la ambientación es tremenda. Fijaos la proyección y el movimiento de las paredes y el bamboleo que simula realmente estar dentro y a bordo de estas carabelas. Vemos los pescados, las frutas, los diferentes departamentos. Al ojo entrenado no se le escapa una bruma blanca, unos orbes, una especie de mosquitos blancos que dan vueltas, y puedo asegurar que no eran visibles al ojo humano. Es un efecto de las cámaras que se potencia allá donde había más oscuridad o más antigüedades. Vemos un departamento en las naves con instrumentos de navegación marítima, la brújula, la escuadra, el compás, el cartabón, el planetarium, el astrolabio, y vemos también ese mapa lunar para guiarse por las estrellas y por la luna en alta mar. Y hay más orbes blancos alrededor, muchísimos más. Hace poco hice un programa relativo a que los objetos tienen energía y sin duda estas brumas blancas estaban vinculadas a la energía de estas antigüedades. Vamos a hablar sobre ellas. Bueno, estamos disfrutando dentro de la atracción del parque de Puy de Fou, como mi madre dice, Puigdemont. La verdad que la ambientación es exquisita y como explicamos en el programa con Kim Piquer, de que los objetos tienen energía, muchas de las representaciones que vemos aquí están manufacturadas o están teñidas como de antiguo, pero algunos libros son originales del latín, los he visto yo que están pegados y están traídos, y aquí hay verdaderas antigüedades. Es la razón por la que se ve al trasluz muchísimos orbes, es decir, hay mucha energía por aquí, aparte de la energía que traen las personas, que tienen los propios objetos y que la podéis ver. Las antigüedades tienen este tipo de energía y muchas veces se manifiestan en forma de esos orbes o esas manchitas blancas que van pululando, ¿no? Que parece que sin ton ni son. La explicación es que hay objetos que sí son realmente antigüedades que tenemos por aquí distribuidas. Me parece que en la ambientación, y por supuesto tampoco hay que asustarse ni demonizarlo ni nada. Son cosas que pasan, el mundo de la energía es así y no pasa nada. Los objetos tienen energía y cosas antiguas y se están viendo. No pasa absolutamente nada, uno respira y simplemente disfruta de la experiencia y no podemos estar permanentemente asustados de que hay orbes y tal, porque están en todos sitios. Hay que desmitificar la cosa y sobre todo quitarles el miedo. Y ahora, si me acompañáis, seguiremos viendo más cosas alucinantes dentro del parque, sin perjuicio que por supuesto vengáis al parque y a Toledo a disfrutar de las instalaciones y de la magnífica ambientación y de la amabilidad de los trabajadores que consta. Me gustaría deciros en este punto que la moderna manipulación de los ingenieros sociales convierte cualquier tema en polémico u ofensivo frente a alguien, y este de la conquista de América lo es. Pero podemos disfrutar, aprender y divertirnos con cualquier hecho del pasado que es inamovible. Lo que está claro es que ser habitante de la península ibérica o español implica, quizá por la sangre visigoda, unas ganas de aventura y de conquista. Bueno, y fijaros bien en estos camarotes cómo podemos ver esta cruz de Malta, y podemos ver incluso el mar, ¿de acuerdo? Fijaros bien la ambientación que tiene esto y la música de fondo de la trama de Colón. Y bueno, aquí estamos, Colón y los hermanos Pinzones. Los hermanos Pinzones eran unos marineros. Lo tiramos por la borda. ¡Luciérnaga! En cualquier caso, y bromas aparte, el tramo final de este viaje en la realidad tuvo que ser muy duro. Hay cosas peores que el escorbuto. La duda, Alteza. La duda. Han empezado a dudar de ti. Y es que en efecto, las dudas y el desánimo entre las propias filas son siempre el peor enemigo.
Cuenta la leyenda que, en mitad de la tempestad, al final del viaje, cuando no había provisiones y muchos marineros habían desfallecido, perecido o desanimado, Colón se encomendó a Dios y dijo que si llegaba vivo a tierra, le pondría su nombre a la tierra. Y llegado finalmente in extremis a Guanajaní, en Haití, le puso por nombre a la isla El Salvador. Y es que la cruz es un hilo conductor de la historia, como luego veremos. Me dice que aquí tenía una capilla gigantesca, una capilla para encomendarte. Quizá hizo su efecto porque se hizo la luz. Y acto seguido retrocedí 5 siglos, a la época de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El último cantar, una obra de teatro musical que no es teatro, es otra cosa, superlativo y maravilloso. El cantar de Mio Cid es un cantar de gesta, tradición oral que mantuvo vivo el espíritu de un pueblo y la moral de los castellanos para terminar de reconquistar el territorio. Bueno, como podéis ver, la ambientación por todo el lugar es completamente alucinante. Merece mucho la pena porque la cuestión es que todo lo que es la españolidad está bastante denostado, ¿no? Por los movimientos políticos del siglo XX en España, ¿no? De finales del siglo XX. Sin embargo, ser español no es nada malo y la hidalguía castellana, fijaros bien que este parque lo han creado franceses, ¿vale? Han tenido que venir franceses a rescatar un poco la historia de España. Entonces, bueno, me parece alucinante, voy a grabaros un poquito para que lo disfrutáis y para que veáis que donde voy estoy siempre pensando en la comunidad de Un Salto Cuántico. Y tras una buena comida del estilo medieval, nos transportamos a un espectáculo de música y cetrería de aves llamado Cetrería de Reyes. Es maravilloso y nos transporta al año 939, cuando Abderramán había perdido el territorio del califato en la batalla de Simancas. En este punto, un joven conde llamado Fernán González, enamorado de la hija de Abderramán, aprovechando la tregua, va a visitarlo y en señal de buena voluntad le muestra sus águilas y sus aves, y Abderramán, también del gusto de las aves, le enseña sus azores y otras aves del paraíso. El espectáculo de cetrería me parece simplemente maravilloso, pero es que el telón de fondo es otra maravilla poética. La cuestión de la mora que se enamora del cristiano, o en este caso del joven conde católico que se enamora de la hija del califa, es un tema clásico de la poesía. El amor entre diferentes clases sociales o el amor entre personas de distintas religiones o bandos enfrentados. Me parece simplemente magnífico y vemos finalmente cómo el amor triunfa. El califa da el beneplácito al amor del conde hacia su hija, teniendo como nexo de unión el amor a los animales, en este caso la cetrería. España tiene una esencia rural y de cultivo de las tierras y de crianza de los animales. Al final triunfa el amor y triunfa la libertad con el vuelo de los pájaros. Pero vayamos ahora a mi parte favorita del recorrido. Fijaros bien que estamos aquí en un genuino corralón de cuando se estrenaban las famosas obras de Lope de Vega y otros tantos autores. La obra de teatro se representaba en este tipo de patios, ¿vale? Y aunque parece que estoy solo en la escena, fijaros bien la cantidad de gente que tengo delante. Bueno, me voy a permitir el gustazo de grabar unas palabras delante de esta especie de casa antigua donde hemos visto una representación sobre la obra de Lope de Vega. Lope de Vega es uno de los escritores más importantes de la literatura castellana. Su apodo era Fénix de los Ingenios o Monstruo de la Naturaleza, lo acaban de decir. Era porque tenía una obra muy prolífica, que se dice que eran más de 1500 obras entre novelas, obras de teatro, poesía y prosa, aunque su fuerte es la comedia o la obra de teatro, aunque desarrolló un género nuevo, la tragicomedia, porque Lope de Vega pensaba que en la vida estaba mezclada el llanto y la risa simultáneamente. Se decía que Lope de Vega, que tuvo muchísimas amantes, se decía que incluso era una especie de galán o Don Juan y que lo buscaba para inspirarse precisamente. Todas sus amores tenían como un seudónimo en sus obras escritas y ese fondo o esas vidas de Lope de Vega de múltiples amantes es lo que da pie a la representación dramática que hemos visto aquí.
Pero muy importante la obra de Lope de Vega, su obra como El caballero de Olmedo, El perro del hortelano y muchísimas obras como El villano en su rincón, una de las obras más importantes de su literatura y sobre todo el legado que dejó a la comedia española. Entonces merece mucho la pena y esto forma parte de la idiosincrasia española tan denostada en los últimos tiempos por ciertos sectores o bloques por intereses políticos, ¿no? El escritor Lope de Vega para mí ejerce una especial fascinación. Por tal razón grabé a la salida del espectáculo Pluma y Espada unas palabras dedicadas a su obra Fuente Ovejuna. El espectáculo es magnífico y os animo a verlo con vuestros propios ojos en directo. Félix Lope de Vega y Carpi. Él desarrolló un arte nuevo de hacer comedias donde se mezclaba la tragedia, el llanto y la risa al mismo tiempo y sobre todo también integraba la estructura clásica de las comedias clásicas que se hacían hasta el momento en España. Me voy a pegar el gustazo de hablaros algo que tiene mucha relación con los sucesos en España, especialmente en el mundo en 2020. Es la obra de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es importante porque es el caso de un pueblo que mata al comendador. ¿Quién es el comendador? Es el que tiene la encomienda o el encargo de defender las leyes del reino, en este caso de Isabel y Fernando, reyes de Aragón y de Castilla que unen los territorios, en un pueblo de Córdoba, precisamente, Fuente Ovejuna, con V, y se desarrolla a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. El comendador de Fuente Ovejuna enviado era un tal Fernán Gómez, que en lugar de hacer cumplir las leyes del reino y establecer la ley y la paz en la localidad, que tiene su propio alcalde, tiene su propio gobierno local, pero el delegado territorial de los reyes, el comendador, pues precisamente se encarga de sembrar el terror, intentar corromper a las gentes e intentar forzar a muchachas. Fuerza a mujeres, aprovechándose de su encargo, en concreto sobre una de la hija del alcalde, llamada Laurencia. Esto genera un drama donde Laurencia se enamora de Frondoso, que era un simple labrador, y durante su boda él lo apresa, el comendador, por orden del rey, aprovechando una victoria local de la toma de Ciudad Real por parte de los reyes católicos. En este caso, hablando de que ha interrumpido una boda por despecho el comendador, que sembraba el terror, pegaba palizas, forzaba a mujeres y en lugar de hacer cumplir la ley, sembraba el terror, se toma una determinación. El comendador finalmente es asesinado por alguien que no se sabe. Este es el tema de quién mandó al comendador. Fuente Ovejuna, todos a una. Lo mató el pueblo. La catarsis de la obra viene derivada que mandan los reyes católicos un juez al pueblo y llega a torturar un viejo, una mujer y un niño. Y ninguno de ellos dijo el nombre del asesino del comendador. Quien mató al comendador fue Fuente Ovejuna. Finalmente los reyes católicos convinieron en que no podían matar a todo un pueblo. Y por falta de prueba se absolvió el juicio y quedó falto de prueba y nadie fue sentenciado por la muerte del comendador. Precisamente esto plasma un drama social que hemos vivido, por supuesto, en el año 2020. ¿Qué ocurre cuando quien tiene que defender la ley, defender lo que significan las leyes, la justicia y establecer el orden, causa el terror? ¿Cuál es el momento en el cual un pueblo tiene derecho a ejercer su propia justicia cuando no se le da justicia desde una organización política o administrativa de ámbito territorialmente superior? Lo hemos visto. Yo creo que en este momento, en este trance del siglo XXI, existe algún tipo de guerra no declarada abiertamente, pero que no es tan física como antiguamente, pero existe una guerra económica y una guerra de corporaciones que han sembrado el terror para vender un producto con cargo a los presupuestos del erario público por la fuerza mental. ¿Hasta qué punto la próxima vez que se le ocurra a lo que son las autoridades sembrar el terror entre la población, tenemos que levantarnos o matar al comendador de turno? Estoy hablando de una obra dramática de Lope de Vega. No estoy defendiendo de que se mate a nadie, pero ¿hasta qué punto un pueblo no puede decir basta? Pues bien, yo creo sinceramente que lo que ha pasado en los sucesos de 2020, el pueblo español debe decir basta. El problema es que las guerras que se han iniciado no son guerras físicas, no son forzar a una mujer, en este caso. Ha sido una guerra económica, administrativa y legislativa. Y por tanto se precisan herramientas legislativas, herramientas mentales y sobre todo mucha conciencia para que no se vuelva a repetir. La guerra se ha modernizado, son otro tipo de dinámicas, pero lo importante es que
El pueblo está legitimado a decir basta, cuando quien debe hacer cumplir la ley y establecer la paz en un territorio por orden del organismo o de la entidad, digamos, territorial superior, siembra el terror, constituye el mal en persona, constituye el vicio en persona y constituye la corrupción en persona. Cuando eso ocurre y el pueblo lo detecta, el pueblo es sabio, puede desarrollar estrategias para quitarlos de en medio. Lo veo como un sistema de equilibrio de poderes. ¿Quién mató al comendador? El juez que mandó los reyes católicos interrogó inquisitorialmente con tortura a la joven mujer y niño, y ninguno dijo quién mató al comendador. Fue Fuenteovejuna, y como no se podían matar a todos, pues lo dejaron libre. Entonces, bueno, me pega el gustazo aquí retarlo con esta background que tengo fantástico de Lope de Vega, contaros la historia de Fuenteovejuna, simplemente porque el pueblo español está impregnado de una hidalguía castellana, de una nobleza de espíritu que se ha intentado erradicar, especialmente desde sectores políticos de izquierda y tal, pero todo para que veáis, con la finalidad de dejarte inerme. O sea, lo que se trata, sinceramente, es de que la gente aprenda a no defenderse por sí mismo ante la injusticia. Todo se trata de herramientas mentales y que no te defiendas frente a comendadores viciosos, ¿vale? Y al final, como dije recientemente, hay temas y obras literarias que trascienden la frontera del tiempo y el espacio. Y trasciende la frontera del tiempo y del espacio el hecho de que autoridades y funcionarios, por orden y delegado del gobierno central o territorial o lo que sea, vayan a una localidad con su titulillo y en lugar de hacer cumplir la ley, dar ejemplo, sembrar el terror, abusar de las personas, corromper a los jóvenes e intentar forzar a muchachas. Si eso pasa, pues recibirá su merecido y cuando vengan a buscar justicia, ¿quién fue? Fue Fuenteovejuna. Y ahora rápidamente nos transportamos al siglo VI, a la época del rey visigodo Recaredo, tras arrebatarle el territorio a los romanos. Al igual que el emperador Constantino, que se hizo al catolicismo por una visión de una cruz preternatural, Recaredo, en el monasterio de Sorbaces, tuvo otra visión que le transformó. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos terminando, estáis viendo la parte del espectáculo llamado El Misterio de Sorbaces. Es un espectáculo ecuestre que versa sobre el momento en el cual el territorio de la península fue usurpado por los pueblos bárbaros, suevos, vándalos y alanos, y arrebatado a los romanos. No tiene ni un pero, es simplemente perfecto el espectáculo, pero sí, ciertamente, fijaros bien la historia que se muestra. Vemos aquí una iglesia visigoda que se erige sobre una iglesia romana. Ciertamente, el trasvase de cultura siempre tiene un denominador común, en este caso, el culto cristiano o católico. Lo importante es el culto. Hay un nexo de unión, a pesar de las diferentes, digamos, culturas o pueblos que invaden territorio, pero siempre interesante los cultos y el tema de la cruz, sobre que hay un fenómeno preternatural que parece influir en los designios de los hombres. No importa quién domine, pero el culto en la iglesia siempre debe de existir. Vamos a seguir dando una vueltecita más por el Puy de Fou. La música flamenca, o el flamenco sin duda, está enraizado con lo árabe. Después de un poco de música, fui a visitar el último de los espectáculos de Puy de Fou, llamado El Sueño de Toledo, el espectáculo más grande de España. Parece una exageración, pero realmente no lo es. Es un espectáculo nocturno donde intervienen más de 200 actores y se hace todo un recorrido histórico por todos los siglos, teniendo como telón de fondo Toledo, un campo de sueños donde los hombres intervienen, narrado por un azacán. Os animo a visitarlo. Antes de entrar, grabé para vosotros estas palabras. Bueno, amigos, y estamos aquí finalmente en el último de los espectáculos de este parque del Puy de Fou, que se llama El Sueño de Toledo. Unas palabras simplemente finales de todo lo que hemos visto en el vídeo sobre Lope de Vega, Fuenteovejuna, los hermanos Pinzones, que eran unos marineros, ¿vale? Y Colón, que era otro marinero. Y en definitiva hemos visto pues varias cosas heterogéneas que tienen como un nexo común. Lo primero, que la españolidad o lo que es la hidalguía castellana y los valores o el arraigo de un cierto país no es malo. No es malo conocer la propia historia ni la cultura de donde han nacido. Mucha gente dirá que soy ciudadano del mundo y el alma no conoce fronteras, etcétera, etcétera. Muy bien, pero tú has nacido en alguna parte y dentro de que no tienes que identificarte totalmente ni matarte con el vecino por la religión y por la nacionalidad, por lo menos saber
de dónde procedes y quién eres realmente. ¿Cuál es el crisol de culturas que realmente pone la población de la península ibérica? Donde han pasado romanos, moros, cristianos, sefardíes y visigodos. Ahí es nada menos. Y en segundo lugar, es verdad que se ha hablado de temas muy heterogéneos. Hay que ver que se han hablado de varios temas distintos en un solo vídeo. Bien, pues esto es el pensamiento cuántico. De hecho, uno de los principios de la física cuántica es el principio de superposición cuántica. Varias posiciones de una partícula coexisten en un mismo punto del quantum y ninguna en particular. Esa es la superposición. Pensamiento cuántico o el pensamiento arborescente pues fluye en estos vídeos del canal Un Salto Cuántico y en un mismo parque temático pues se pueden hablar de diferentes temas. De Lope de Vega, de Fuentovejuna, de las dinámicas de abuso de autoridad, se puede hablar de los Orbes, de los hermanos Pinzones, que eran unos marineros, y se puede hablar de lo que queramos, porque todo este mundo que nosotros vivimos y que presenciamos pues no deja de ser un escenario rico en cosas, en historia, en personas, en sucesos, en escritores, en artistas, y todo es perfectamente comentable de forma simultánea en un solo vídeo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y además así ha salido, ¿vale? De forma improvisada. Pues esto lo hago pues porque llevo a toda la comunidad de Un Salto Cuántico en el corazón y de verdad que me acuerdo de todos los amigos de Un Salto Cuántico. Y muy importante, recomendable visitar este parque, está francamente bien. Podía haber grabado furtivamente algunos de los espectáculos y no lo he hecho porque merece la pena venir a verlo en directo. Desde aquí, desde Toledo, despedimos la conexión en directo, ¿vale? Para los amigos del canal, Un Salto Cuántico. Gracias por haber llegado al final de este vídeo sobre el sueño de Toledo. Pero si le quedaron más ganas de Toledo, permítame como extra hablarle del autómata de Turriano y algo muy interesante que vi en la plaza de Zocodover al día siguiente. Además de este combate de armas, amistoso por supuesto, entre estos caballeros con armas típicas toledanas, vi una feria o exposición de cómics y me interesé por una editorial que mostraba a personajes insignes de la historia española como héroes de cómic. Cervantes, Legazpi, Ramón María del Valle Inclán, Juan Sebastián Elcano, Quevedo, que muchos niños confundían con el cantante, son mostrados como héroes de cómic. Excelente iniciativa que no quería dejar pasar para retomar el gusto por la historia española de la mano de nuestros jóvenes, que cada día estudian menos. Finalmente dimos un paseo por Toledo, sus calles perfectamente conservadas por su misteriosa judería, los sefardíes esos grandes tapados, y llegué de casualidad a una réplica del autómata de Turriano. Aquí en este canal cabe de todo de manera heterogénea. No podía resistirme esto como extra de gran final para los que habéis llegado hasta aquí. El autómata de Juanelo Turriano. Al parecer fue un inventor que inventó una forma de subir mediante una rueda de paletas el agua, que era un bien escaso en Toledo por las circunstancias geográficas del lugar. Subir el agua hacia arriba, inventó un ingenio, pero el rey no le pagó. Entonces él tuvo que mendigar y pedir y no tenía dinero y tenía que mendigar, y como era un gran inventor, inventó al parecer un autómata, un hombre de madera con una serie de engranajes que pedía limosna por la gente de la ciudad. Curiosamente, ayer en el parque de Puy du Fou nos lo comentó un simpático tendero, el hombre de palo de Juanelo Turriano, y me lo he encontrado aquí, ¿vale? Y ahora pues no sé si puedo activarlo y nos lo llevamos de cerveza, ¿vale? Y si puede que pague él por lo que se acaba de la mendicidad. Bueno, en serio, es una de las leyendas más importantes, y esto de los autómatas enlaza con muchos ingenios que muchos magos desde los siglos XVIII, XVII, XVI, muchos circos sacaban muñecos autómatas que hacían cosas, decían cosas, leían el futuro, acertaban preguntas, y es un tema muy misterioso que desarrollaremos en el futuro, los hombres autómatas. Bueno, y desde este patio toledano despido para todos los amigos del canal Un Salto Cuántico, más o mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Gracias. Así como un sueño que se aleja, este vídeo se va terminando. Hice este vídeo con el corazón, con la finalidad de intentar comprender quiénes somos los habitantes de la península ibérica, emparentados con los americanos finalmente. Una cosa está clara: los habitantes de la península ibérica están conformados por un crisol de culturas superpuestas, siendo una de ellas estos godos, y en definitiva, el castellano o español está conformado por una personalidad ávida de aventuras, de conquista y sobre todo de ansias de libertad.